inicio a grabar. Oscar, miramos, Sí, viejo Oscar. Gino, buenas noches. Compadre, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bien, 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 por acá, apenas iniciando. Oscar, le presento a Mariana. Mariana, te presentó a Oscar. Hola Mariana, ¿cómo estás? Mucho gusto, Oscar. Hola Oscar, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. No me sirve la cámara, viejo Gino. De pronto para Ah, otra clase ya la tengo no, arreglada. sin cámara no hay clase. Gracias, Oscar. Luego nos. Listo. ¿Me devuelves mis 200.000, por favor? Por favor. Pero eso era de la Please, inscripción apenas. please, ¿De qué me está viendo? Eso era la preinscripción. please, please. Derecho. Entonces, preguntaban algo muy importante. Pero lástima, no, bueno, ya llegará de pronto, Andrea. ¿Qué? Entonces, les decía, hay una pregunta muy importante que me hacía Mariana, que qué significaba. Bueno, recuerden que nosotros tenemos un plano cartesiano, literalmente, yo le llamo así porque es, digamos que es como si, según el punto en donde yo pongo, en donde pongo la oración, eso tiene una connotación, es como si el espacio me determinara la manera de llevar una frase. De hecho, nosotros en español constantemente lo hablamos de esa manera. Entonces, el plano cartesiano para aprender inglés, o bueno, para inglés, vamos, para inglés, esto puede servir, hablaba hace poco con Andrea, esto puede servir para cualquier idioma, pero pues obviamente yo he manejado esto más en inglés, entonces pues digamos que lo uso más para inglés. Pero entonces había algo muy importante y es que Mariana decía que cuando se habla de este tipo, recuerden que siempre hablábamos, perdón, este no me gusta, este color, hablábamos de los cuatro, siempre vamos a ver, en este curso básicamente todo se resume en cuatro, por así decirlo, en cuatro apartados y todos se van a manejar de la siguiente manera. De hecho, nosotros hablamos, cuando hablamos del verb to be verb o verbo to be verb tense. ¿Qué significa el tense? ¿O qué quiere decir? Porque en los cuatro vamos a manejar el tense. El tense significa el tiempo, por así decirlo, para conjugarlos con presente, con pasado y con futuro. Por eso yo no puedo, o sea, a veces llegan y dicen, simple present o past, simple past. Entonces uno dice, pero no, espere, resúmame todo eso. Es decir, que en este sentido, para entender el tense, se debe comprender que se resume todos los tiempos. Cuando uno habla del tense, es cómo lo conjugo con todos los tiempos. En este caso, to be verb tense, es decir, en el presente, en el pasado y en el futuro. Luego hablábamos de to be verb plus ing, acuérdense que es con ing, tense también, es decir, lo uso de la misma manera, este también, simple tense, lo mismo es la conjugación de los verbos. Uno no podría decir que los verbos simples porque realmente esa no sería la conjugación. Ahora, si yo les digo esa palabra en español, ustedes van a quedar más perdidos si significa el pretérito. Entonces el pretérito uno queda aquí como pretérito, o sea, es decir, en ese sentido, no, simplemente es la manera, o sea, correcta de resumirlo, o mejor dicho, de poderlo comprender es cuando uno habla del tense, lo está hablando de todos los tiempos. Es decir, si yo les digo, bueno, vamos a jugar con el simple tense, es decir, vamos a jugar con el presente, con el pasado y con el futuro. En este caso, recordar que yo también manejo afirmativo, negativo y pregunta, siempre que lo estamos hablando de eso. Y finalmente el perfect tense, ¿listo? Por eso yo digo el perfect en presente, en pasado, en futuro, ¿listo? El to be verb en los otros. Listo, ya llegó la que faltaba, ya puedo iniciar con esto entonces. Es sencillo, obviamente al principio va a ser, sí les voy a, ahí sí como quien dice, los quiero prevenir acá y es que van a tener mucha información porque una clase conmigo es como, no sé, 3 meses en American School, güey, o un semestre completo en una academia porque a mí me interesa es que ustedes entiendan la totalidad, no me gustan las partecitas, por lo que les decía la última vez, espérenme a ver si Andrea Rojas, Andrea, es que hay dos Andreas, por eso quiero, ay no se le conectó el micrófono, ahorita se le conectará el micrófono. No me interesa que ustedes acá dilaten, o mejor dicho, que ustedes, sí, que yo dilatar acá el conocimiento, de hecho lo que necesito es que ustedes entiendan en una sola clase un solo tiempo, es decir, por lo menos todo el tense del verbo to be, es decir, todo la manera de conjugar esto. Creo que ya, Andrea Rojas, Andrea, Andrea, ¿me escuchas? Andrea Rojas, Andrea, hola una, Andrea, las dos.
No tiene el micro, pero no. Bueno, ya le volveremos a hablar. Entonces, vuelvo a la herramienta. Vamos a empezar. Hoy es ya completo, creo que ya. Andrea Rojas. Sí, te escucho. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gino, muchas gracias. Hola Vale. a todos. Andrea, te presento a Mariana. Andrea, te presento a Andrea. Bueno, te Hola, ¿cómo presento a estás? las que están acá, Laura, a Milena, que ya la conoces, a Oscar. Ok, muchas gracias. Listo, por favor, les voy a pedir. Entonces, hoy vamos a ver todos los tiempos, es decir, vamos a ver todo el verbo to be. Por eso les digo, hoy, por favor, anoten todo eso porque la clase de hoy ya la estoy grabando igual. Lo que les decía, vamos hasta las 8 de la noche, es decir, que a las 7:40 probablemente nos va a pedir que nos volvamos a conectar, probablemente no, nos va a pedir que nos volvamos a conectar, entonces es solo lo único que les voy a pedir tomar en cuenta. Si se desconecta, porque a veces queda un minuto, se me olvida y pum, se queda ahí cerrado, entonces les pediré que se vuelvan a conectar. Entonces les decía, por favor tengan en cuenta que tenemos un plano cartesiano que tiene una línea vertical que maneja. Esta línea normalmente es conocida como line of time, perdón. Line of time. Al principio no voy a hablar tanto en inglés porque pues no quiero acá asustarlo, no quiero que ustedes digan, wow, sabe hablar inglés. No quiero es que ustedes primero ahí como quien dice, se den vuelvan a la escuela, vuelvan al colegio de manera completa y recuerden muchas de las cosas. De hecho, a veces son más que todo ruidos que tienen de este conocimiento y después sí les voy a, ahí sí como quien dice, vamos a estar trabajando un poco el speaking. O por lo menos las clases las voy a ampliar un poco más con el inglés, se van a dar cuenta que no tiene nada del otro mundo. Y luego tenemos una línea horizontal, y esta línea horizontal yo le llamo line of matter. ¿Listo? Entonces, línea de tiempo y línea de materia. La línea de tiempo está compuesta por 3 tiempos, siempre ténganlo en cuenta. Son los 3 tiempos, por eso yo les decía, en este caso voy a cambiar este título y le voy a poner acá, en lugar de plano para aprender inglés, to be verb tense. ¿Listo? Es decir, todos los tiempos del to be verb. Lo que les digo, yo sé que lo alcanzaremos a ver hoy, va a ser un recorderis porque ustedes saben que el to be verb, de hecho, cuando le dicen, bueno, vamos a iniciar con el verbo to be, lo que les digo, apenas comienzan es como con el presente y ya, y presente apenas en afirmativo, por mucho. Entonces esta vamos a ver todos. Present, luego past. Traten de manejar este orden porque digamos que este orden, lo que les digo, les permite entender que el inglés tiene un sentido también, o bueno, en sí una lengua tiene un sentido también de orden espacio-temporal, básicamente. Y nosotros lo hablamos por ser nuestra lengua materna el español, pues no somos conscientes de eso, pero para una lengua extranjera es necesario que empecemos a ser conscientes de cómo usamos el español y cómo lo vamos a usar en inglés. No podemos aprender inglés si no entendemos nuestra propia lengua, es decir, es imposible y de hecho nuestro cerebro dirá, no, qué aburrido, qué mamera, no quiero saber de eso. Y finalmente, future. ¿Listo? Entonces, estos tienen 3 colores. Recuerden que mi metodología se basa mucho, tú le diste un nombre, Mariana, no recuerdo cómo fue que le dijiste esto, cuando es colorida, tú le diste un nombre que no recordé. Memotecnia. Memotecnia. Eso significa que se aprende por los colores, es por los, no recuerdo, es que lo he escuchado, pero es que no recuerdo. ¿Nos recuerdas, porfa, lo de memotecnia? Pues no estoy completamente segura que sea por los colores, pero sí es como que tú lo relacionas con algo Ah, ok. y entonces eso hace que tu cerebro lo aprenda. Ok, listo. Sí, es básicamente esto. Lo que busco con esta metodología es que ustedes no vean frases, sino vean, o su cerebro no vea frases y palabras, sino que vea colores. Cuando el cerebro ve colores, hace una relación mucho mejor. Es decir, dice, ah, o sea que esto tiene que ver con esto y esto se hace por esto y esto, ya es diferente. ¿Listo? Ahora, el pasado en azul. Les decía, ¿por qué el presente en amarillo? Porque esto, y lo vuelvo a recordar para la última clase, lo decía, porque el presente básicamente es como la luz del sol. Uno tiene que vivir el color, o por así decirlo, el amarillo, uno le recuerda el presente, el hecho de que el sol solamente puede tomarse las alegrías de color amarilla, o lo estoy hablando de un modo, desde un punto psicológico, puede ser que obviamente para todos no, pero lo digo es porque el presente recuerda esa luz, básicamente, ese calor. El pasado es azul por la tristeza, yo lo veía básicamente también por eso. Y el rojo, el futuro, perdón, el futuro de color rojo por la fuerza. Y también porque básicamente son los colores primarios. Entonces me sirve también para que
digan como que, bueno, los colores primarios, amarillo, azul y rojo, los colores de la bandera, ya, fácilmente. Presente, pasado, futuro. Luego tenemos, para el otro aspecto, tenemos positive, ¿listo? Afirmaciones, o mejor dicho, oraciones positivas, oraciones negativas, negative, y finalmente oraciones con la pregunta. Voy a borrar esto de line of matter y vamos a poner con pregunta, question. Son las únicas 3 maneras que manejamos la oración. También recuerden, yo no enseño vocabulario, el vocabulario no sirve de nada descontextualizado. Una palabra sin contexto no tiene sentido. En cambio, una oración tiene mucho sentido porque ya tiene un color de tiempo, tiene un color de modo, tiene una manera específica de decirse a una persona como tal. Entonces, el verde positivo o el positivo lo usamos con el color verde. Acá ya ustedes le pueden dar el significado que quieran porque pues la afirmación, no sé, le da a uno un color positivo, bueno, lo que quieran. Pero fíjense que aquí ya sucedió un movimiento importante. Ya encerramos una frase acá, una frase que es positiva pero que está en el presente, una frase que es positiva pero que está en el pasado y una frase que es positiva pero que está en el futuro. Esto, enseñarle a los niños o que ustedes entiendan esto, ya ustedes se ahorran una cantidad de cosas porque ya están viendo una totalidad. Ustedes están diciendo, finalmente esto tiene un sentido de que si lo estoy diciendo de esta manera, también lo puedo decir de esta manera y también lo puedo decir de esta manera. De hecho, yo uno de los ejercicios que pongo es decir 18 frases en 9 segundos o en 7 segundos en inglés. Y las personas al principio lo pueden hacer, dicen como que ya se van a dar cuenta cómo es esta cuestión. Entonces, esto hace milagros, no me tiro. Entonces, vámonos con el negativo. El negativo lo mismo, presente, pasado, futuro. Dense cuenta que suceden las mismas cuestiones, lo estoy diciendo de la misma manera. Y luego, la pregunta en el presente, la pregunta en el pasado y la pregunta en el futuro. Ya teniendo claro esto, por favor, fíjense en lo que va a suceder acá, porque acá ya voy a encasillar las frases. Recordemos básicamente lo siguiente, los sujetos, I, you, perdón, tú, los de tercera persona, she, he, it, ¿listo? Voy a poner acá, bueno, voy a hacer una cosita acá, por favor. Bueno, dejémosla acá mismo y ya les digo cómo va a ser. Entonces, I, you, she, he, it. Voy a subirlo acá, pero tengan en cuenta que esto está haciendo del presente, es por el espacio que no me da. Y finalmente, we y they, ¿listo? Esto es básico, lo mismo, tienen que ya tener muy claro estos sujetos porque pues con esto es que básicamente yo ya puedo construir una oración. Tengan en cuenta también que en inglés las frases sí o sí tienen los sujetos, en español no. Nosotros decimos, no sé, ven o puedes venir un momento, no hay un sujeto allí, puedes venir un momento. No digo tú puedes venir un momento, no porque ya hay la conjugación. En el puedes ya estoy diciéndole a un tú. En cambio, en inglés no. You can come one moment, you. Ahí sí yo lo tengo que decir sí o sí. ¿Listo? Entonces, en el I, como estamos en el positivo, estamos en el verbo to be. Acuérdense que esto es verbo to be. Siempre tengan en cuenta que no podemos olvidarnos que yo hablo de un... Ay, perdón. Yo hablo de un... y lo borré. Perdón, un momento. Rehacer. Yo hablo de un verbo acá. Importantísimo, lo voy a subrayar y es... Estoy hablando acá, verbo to be, ¿listo? Para que lo tengan siempre en cuenta. Verbo to be o to be verb tense, básicamente, ¿listo? No se olviden de esto. Hoy estamos con el to be verb porque es mucha información solamente con el verbo to be. Lo dejo acá por fuera, pero lo mismo. Ahorita voy a borrar, pero quiero verlo con todos los sujetos para que vean una cuestión importante. Entonces, vamos con el I. Entonces, como estamos en presente y estamos en positivo, yo tengo que conjugar. Acuérdense que el verbo to be es ser o estar. Yo siempre digo I am, you are, para decir tú eres o tú estás. She, he y it lo uso con el is. Y en eso estoy diciendo ella es o ella está, él es o eso está, he o it is. Y finalmente, we y they lo uso con el are, los dos. ¿Listo? We are o they are. De hecho, voy a dejarlos con cada uno para mirar una oración. Con cada uno. It is, she is, he is. Y con cada uno estoy diciendo, yo soy, I am, yo soy o yo estoy, you are, tú eres
o tú estás, acuérdense que estamos en presente y estamos en afirmativo. Luego she is, ella es o ella está, he is o él es o él está, it is, eso es o eso está, we are, nosotros somos o nosotros estamos, they are, ellos están o ellos son. ¿Listo? ¿Qué complementos acá? Los que quieran, eso ya depende de ustedes. Yo no les voy a, acá, esta clase no se trata de enseñarles complementos, sino la fórmula para entender cómo decir el presente en el positivo. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula? La voy a escribir aquí abajo. La fórmula de esta básicamente dice de la siguiente manera. Dice que siempre se debe colocar primero el sujeto, luego el verbo, en este caso el verbo to be, estamos hablando del verbo to be, y el complemento. Cualquier complemento. I am teacher, I am in my house, she is my best friend, he is my, I don't know, my father. We are in the park, we are celebrating something, they are in my school. Los complementos que ustedes quieran poner, pero tienen que tener en cuenta que estas palabras, y con eso ya voy a resumir solamente acá lo siguiente, que acá, solo acá, tiene que existir am, is o are, no hay nada más. Am, is o are, ya, con eso ustedes dicen, ah, pues ya, lo tengo. Es más fácil, ya que entendieron esta primera, es muy fácil la segunda, porque la segunda me dice básicamente, miren, si se van a aprender la fórmula dice sujeto más verbo, verbo más el not, ¿listo? Siempre tiene que estar ahí después el not, más el complemento. Ah, bueno, entonces yo puedo decir de la siguiente manera, ya como sé, no sé, decir I am, pues digo I am not. I am not person, I am not in my house, she's not in the park. ¿Listo? Si llegan a tener una mala conexión, dado el caso, recuerden que esto está siendo grabado. Si tuvieron muy mala conexión durante todo el proceso, pues les recomiendo que lo vuelvan a ver el video. Dice, I am not, no sé, she is not. Que, profe, que yo lo he visto de la siguiente manera, que yo he visto que ponen una tilde acá y luego dicen I'm not. Ah, sí, esas contracciones y esa la usan los americanos. Pero el inglés que me gustaría que ustedes aprendieran, que no sea con contracciones. ¿Por qué? Porque las contracciones cuando ustedes se van a presentar a veces como si ya tuvieran confianza con la persona, o mejor dicho, les abre más puertas si ustedes no lo hacen con contracciones. Yo lo digo como el inglés británico básicamente. Ojo, no es siempre en todos los casos, hay quienes les gusta eso ya depende también de gustos. Pero yo no uso mucho contracciones, sin embargo, quiero ser claro con las contracciones. Y luego puedo decir acá, we are not. ¿Listo? Nosotros no estamos o nosotros no somos. Fíjense que estoy usando la fórmula, es decir, a mí la fórmula me lo está diciendo todo. Desde que yo sepa que cada sujeto, lo que les dije al principio, que el sujeto I en presente solo puedo decir I am, no puedo decir I are, no puedo decir I is, porque es el error que más se comete. Que you, tengo que decir you are, no puedo decir you am, o no puedo decir you is. También lo mismo, she is, no she am, o she are, que se ve mucho también. ¿Listo? Por ahí se está riendo Mariana, ¿se acuerda? Siempre tengo que tener en cuenta eso, no puedo olvidarme de que siempre es la conjugación correcta. ¿Cómo se entiende eso en español? Pues cuando yo digo, ella eres amable, ella eres muy amable. ¿Cómo? Ella eres, ¿qué? Está mal la conjugación. O él estoy feliz, él estoy muy feliz. En inglés, cuando los americanos obviamente hablan en español, conjugan muy mal. ¿Quién les dice algo? Pues es que así suenan finalmente ellos. Pero nosotros llegar y hacerlo allá, nos echan, nos cierran la puerta, se nos burlan, nos quitan muchas porque somos, ahí sí como quien dice, porque el inglés como es el oficial, pues. Pero entonces lo importante es eso, es lo mismo, es cómo hacer correctamente la conjugación en esto. Entonces, I am not, she is not, we are not. Complementos los que ustedes quieran. Yo no tengo problema. Ahí sí como quien dice, depende de ustedes o va acorde a lo que ustedes estén esperando de esto. Que la pregunta, ¿cómo hago la pregunta? ¿Cuál es lo mismo? ¿Cuál es la fórmula para hacer la pregunta? Acá me dice la fórmula. Primero el verbo, luego el sujeto y luego el complemento. Y finalmente el signo de pregunta. Siempre en inglés solamente usamos signo de pregunta al final. No hay signo de pregunta al principio. Cuando voy a hacer una pregunta, siempre es al final. Es decir, vamos a hacer ejemplos. Es decir,
que como me dice primero verbo, bueno, primero verbo, no sé, se me ocurre. Is she my friend? ¿Es ella mi amiga? Ya estoy haciendo correctamente la pregunta. Que primero el verbo, are we in the park? ¿Estamos nosotros en el parque? Ojo porque estoy en el presente. Tengan en cuenta, estoy en presente, solamente estoy en presente. Por eso si yo sé la conjugación en presente, es decir, si yo me aprendo que en presente solo puedo decir am o is o are, nada más. Que lo quiero hacer negativo, am not. Que lo quiero hacer en pregunta, am I, es decir, primero el verbo. ¿Listo? O se me ocurre acá, am I great person? Great person. ¿Soy yo una buena persona o soy una persona cool? Algo así, podríamos decirlo. Entonces, primero el verbo y luego el sujeto. Ahora, hay algo importante acá. Y una vez que ustedes ya en este nivel, yo creo que ya es, uno lo puede decir de una vez. Hay algo que se llaman las W question. Entonces, no sé, las W questions son what, perdón, why, when, ¿listo? Where. Entonces acá puedo decir, en este caso, si yo voy a usar una W question, es decir, porque esas son vitales desde el principio y con este nivel como vamos volando, perdón, como vamos volando, pues es mucho más fácil. Digamos que yo uso acá, se me ocurre. Esperen un momento, acá. Perdón. Entonces, uso acá, no sé, se me ocurre. Y ahora sí, muevo esto hacia abajo. Y digo, no sé, si estamos hablando con el verbo to be, what is, si ven que primero en la W question, siempre para pregunta, primero la W question y luego el verbo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Why, bueno, en el why no se usa tanto con el verbo to be, pero sí hay casos, obviamente hay excepciones. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is, si ven que aquí uso el verbo, luego el sujeto, vamos a hablar luego de los sujetos posesivos, eso lo vamos a ver ya en otra sesión porque hoy los lleno de mucha información. Y where are you? Simplemente esta, ¿dónde estás? Where are you? I need you in this moment. ¿Dónde estás tú? Where are you? ¿Listo? Este simplemente con el presente. Ya vimos en positivo, en negativo y en pasado. ¿Qué es lo genial de esta herramienta? Que las fórmulas es para todos los tiempos. Las fórmulas es para todo, es decir, no tengo que tener una fórmula para el presente y de hecho esto se pone más sencillo. Ya les digo por qué. Fíjense en lo siguiente. Entonces yo voy a correr esto, voy a borrar este de acá. Recuerden que aquí teníamos we are o they are, o no, voy a dejarlo un poquito más arriba, solamente el we are. Y voy a correr esto un poquito más arriba. Y esto lo corro ahora sí hacia abajo para tenerlo hasta acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda que ustedes digan de este? Vimos el presente. Eso es digamos que lo básico que quiero que sepan del presente en positivo, en negativo y en pregunta. ¿Alguna duda que ustedes tengan? Que digan, Mari, tell me. Solo si nos recuerdas, por favor, el significado de las W question para recordar. Ok, no worry, ok. W question. W question son las preguntas entrevista. De hecho, en la radio se conocen mucho las W question cuando uno va a entrevistar a alguien, es porque con las W question yo saco información de alguien. Es decir, con las W question yo digo, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde es? Entonces el quién, dónde, cómo, cuándo, por qué, cómo, quién, bueno, es decir, de persona, de lugar, de tiempo, de objeto. El how tiene how long, how far, how big, o sea, tiene el how, tiene muchísimos. Pero la idea básica del W question es que yo puedo poner en la fórmula, si yo la quiero manejar, es decir, si yo, después la vamos a ver igual en textos, y es que yo corro acá esto y yo puedo poner acá, básicamente, puedo poner antes de la fórmula, puedo poner acá, espérenme un momento que no me deja acá, puedo poner acá, le doy clic, y puedo poner antes del verbo W question.
question W y más. Es decir, yo lo puedo poner acá como fórmula y yo sé que entonces acá antes puedo poner un what, un por qué, un cuándo, un dónde, un cómo y luego sí con el uso del verbo to be. ¿Sí es clara esa indicación, Mari? Sí, gracias, Junito. Ok. Estoy en clase. ¿Qué pasó? Señor, perdón. Ya. Pasado. Vámonos al pasado. El pasado es muy fácil porque son solo dos conjugaciones del verbo to be. ¿Cuáles son? Entonces, volvemos. I, you. Tenemos otra vez los sujetos. Recuerden que siempre ahí dice la fórmula sujetos. She, voy a resumir acá. She, he, it. Porque acá los de tercera persona nos sirve es que todos usan lo mismo. Y luego we y luego they. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la conjugación correcta para decir ahora yo era o yo estaba en afirmativo? Acuérdense que ahora nos vamos pasado, afirmativo. Yo era o yo estaba. Entonces digo, I was. ¿Listo? You were. Tú eras o tú estabas. I was in my house. ¿Listo? Yo estaba en mi casa. Acuérdense, también muchos me dicen, pero ¿y cuándo se sabe qué es era o qué es estaba? Pues en este caso tiene que ser estaba, porque yo no puedo decir yo era en mi casa. O sea, no tiene sentido. En cambio, decir yo estaba, según el complemento puede ser era o puede ser estaba. I was in my house, I was a policeman. ¿Listo? Yo era un policía. I was. ¿Listo? You were in the library. Tú estabas en la biblioteca. ¿Listo? O you were my mother. Tú eras mi mamá. O you were my partner. Se me ocurre. Partner. You were my partner. ¿Listo? Según el complemento. Por eso complementos hay miles. She, he, it, was. ¿Listo? Ahí era yo era, ¿y cuál es la otra? ¿Cuál es el otro complemento? Yo era o, O tú digamos en el estabas, ejemplo. o yo estaba. Yo era o yo estaba. I was, yo era o yo estaba. ¿Listo? You Vale, were, gracias. ok. You were lo mismo. She, he, it, ¿cuál usa? Was, con todas. Was. She was, he was, it was. She was in the supermarket. Ella estaba en el supermercado. She was my girlfriend. Ella era mi novia. Acuérdense que estamos en afirmativo, pero en pasado. Por eso, bueno, y acá, we were. Lo mismo, vuelvo a usar. Nosotros éramos o nosotros estábamos. We were friends. Nosotros éramos amigos. They were. Ellos eran o ellos estaban. They were in the restaurant. ¿Listo? They were in the restaurant. Lo mismo, vuelvo acá a algo bien importante. Voy a borrar acá los complementos para solamente dejar estas palabras clave. Y es, ¿cuál es la palabra clave? Es decir, ¿cuáles son las palabras que acá yo me tengo que sí o sí aprender, o mejor dicho, tomar en cuenta? Pues solamente dos. Lo dijimos acá. Was y were. Yo sé que was y were solamente están en pasado afirmativo. Ya. Es decir, con esas dos palabras ya tengo todo. Y eso sale mucho en los exámenes. A ustedes solamente les van a pedir es a veces, solamente ubique esto. Pues yo tengo que saber con quién es was, con I, con she, con he, con it. Ya, con 4. I, she. Eso, Gino, eso vendría siendo como el was con primera persona, más o menos. No, porque ahí también está tercera persona. Digámoslo, primera persona y tercera persona. Ahí ya lo resumimos. Y el were con los plurales. Que yo he visto you en el singular y en el plural. Claro, es que una cosa es usted y otra cosa es ustedes. Por eso a los dos digo you. You are my friend. Tú eres mi amigo. You are my parents. Ustedes son mis padres. Si ven que ahí uso los dos igual, pero uno es plural y otro es el singular. Pero acá es básico que recuerden que solamente tengo que tener en cuenta estas dos palabras. Es decir, vuelvo a subrayar. Estas son las palabras azules que de hecho cuando ustedes vayan a leer quiero que vean.
Cuando vean un was, un were, digan, ah, eso está en azul. O sea que ahí ya puedo decir, bueno, puede estar en verde, puede estar en naranja, puede estar en morado, dependiendo del complemento de las demás. Y esto debe estar en el color amarillo. ¿Listo? Básicamente. Ahora, ¿cómo lo digo acá? ¿Cómo digo acá esto? Lo mismo, el negativo. ¿Cómo se usa? Pues muy fácil porque simplemente tengo que poner lo mismo, el not. Es decir, tengo que decir I was not. Y ya, tengo yo no era. I was not in the park. Yo no estaba en el parque. Ah, muy fácil. You were not. ¿Sí ven? Solamente con el not. She o he o it. Tengo que decir was not. Si voy a decir el no, ella no, o eso no estaba, o eso no era. Acuérdense que esto es pasado negativo. El not se dice muchas veces acá con este. Ahora, they, lo mismo. They were not o we were not. Y ya digo, nosotros no estábamos, nosotros no éramos. Por eso acá les digamos que lo que quiero es que aprendan a conjugarlos correctamente con los sujetos. Con eso ustedes tienen el 50% del inglés ganado. En ese sentido. Ahora, vámonos con la parte de acá de la pregunta. Pues muy fácil, la fórmula me dice que ponga primero, bueno, si quiero poner la W question, pero vamos a poner primero el verbo. Lo mismo, si empiezo con was, pues la posibilidad que tengo es was I a teacher, era yo un profesor, was I a teacher, o were you in the park. Esa es muy típica, a veces estabas tú en el parque. Ahora, que nosotros tenemos la costumbre de decir preguntas de manera negativa. ¿No estabas tú en donde un amigo? ¿No me dijiste que ibas a...? No, y es una pregunta. ¿Cómo así? ¿Ya la estás negando? ¿Es una pregunta? Sí, porque yo puedo decir es were not, y lo puedo decir. Yo no la digo mucho porque yo digo, bueno, pues simplemente que se ponga el not después del verbo. Por eso, was not, no era que ibas a ir a no sé qué, no era que ya, o sea, ya de una vez lo niego. Por eso yo digo, no, esto es, desde que se tenga clara la pregunta, ya se sabe que la puede uno negar. De hecho, hay algo que se llama las question tag, que es también, bueno, después lo vamos a mirar. Were you in the park? O esta. Was she a singer? ¿Era ella una cantante? Miren lo fácil que ya podemos decir con eso ya una pregunta en el pasado, que ya así como quien dice, se define, o mejor dicho, se diferencia, ¿cómo lo voy a decir yo en ese sentido? Preguntas hasta ahí, que digan ustedes, uy, me perdí en esta parte, no entendí esto. Gino, ahí en el pasado en cuestión, pues, ahí iría el verbo para nosotros va a ser was, were, siempre, o sea, según el orden que usted... Siempre porque estamos hablando del verbo to be, siempre va a ser was, siempre va a ser were, porque estamos hablando del verbo to be. ¿Listo? Me quedan digamos en el ejemplo último que estamos dando, siempre va a ir was, were al final, al inicio, perdón. Exactamente. Al inicio. Okay. Me quedan 3 minutos. Voy a alcanzar a explicar todo el futuro y vamos con las preguntas. Es decir, ya vamos con ejemplos generales. ¿Cómo es el futuro? ¿Por qué les digo que en estos 3 minutos puedo? Porque con todos los sujetos, con todos, miren lo fácil que puede ser el futuro. Digo así, I, o you, o she, o he, con cualquier sujeto. Will be. Ya. Yo seré o yo estaré. Y lo estoy afirmando. Con cualquier sujeto, will be, con todos. Es decir, que en el futuro lo único que me tengo que aprender es will be. Nada más. Will be para futuro. ¿Qué lo quiero negar? Ah, bueno. I will not be. Separo el will be con un not. Simplemente. Y puedo decir, she will not be, he will not be, it will not be, we will not be, lo que yo quiera con el will not be. Will not be. ¿Quién pregunta? Will, sujeto, you, be. ¿Listo? Es decir, que acá me separa, eras tú, perdón, serás tú o estarás tú, no sé qué, según el sujeto. Si digo, will she be, será ella o estará ella en la cima, in the clean, no sé, se me ocurre. Will she, es decir, el will be se separa por el sujeto en la pregunta.
solamente aprendas en el will be o el will not be, o el will, luego separo con sujeto y luego el be, y en pregunta. Por favor, desconectémonos y conectémonos y iniciamos con las preguntas, ¿les parece? Desconectémonos y volvamos. Gino, ¿me puedes colorear en verde el will be, porfa? Perdón, dime. Que si me puedes colorear en verde el will be. El will be, o sea que lo... Ok, espérame ya. Espérame un momento. Para el pantallazo. Ok, listo. Por acá, ¿sí? Sí, gracias. Exactamente. Fíjense en que solo quiero que esta clase se aprendan will be, was, were, am, is, are. 6 palabras. Y con eso tienen todo el verbo to be. 6 palabras. ¿Listo? Listo, ahora sí, porfa. Desconéctense. Yo tomo pantallazo. Bueno, yo grabé igual acá, pero por si las moscas. Desconéctense y volvanse a conectar. Ya nos vemos.